Amén. Gloria a Dios. Leamos la palabra juntos. Dice Primera de Pedro 2:7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Para cuántos Él es precioso? El Señor Jesús. Amén. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿sí o no?, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Señor Jesús, obra por medio de tu palabra. En esta mañana, Padre soberano, necesitamos oír tu voz. Necesitamos ser movidos en tu gracia. Fortalece nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra realidad de fe. Oh Dios maravilloso, sigue nutriendo nuestro intelecto con el poder de tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, se pueden sentar. Amén, amén. Muy bien. Bueno, mis hermanos, la salvación. Antes de leer el significado que está por ahí, para usted, ¿qué es ser salvo? No todos a la vez. Participemos. Para usted, ¿qué es ser salvo? ¿Qué es ser salva? ¿Qué será eso? Ser librado. Muy bien. Tener vida eternamente en un sentido espiritual, ¿cierto? Al alma. Muy bien. Otro concepto. ¿Hay algún salvo aquí que grite gloria a Dios? Ay, bendito. Gloria al Señor. ¿Hay algún salvo que grite gloria a Dios? Amén. Yo creo que si algo debe producir en nosotros fervor para buscar a Dios es la salvación que tenemos, ¿sí o no? Amén. Entonces, salvación, voy a ilustrar con un par de ejemplos aquí sencillitos, vea. En alguna ocasión estaba trabajando con una guadaña. Estábamos en un potrero enorme y había piedra. Y en uno de esos momentos, la guadaña choca contra el muro hacia una piedra y se viene hacia mi pie y pegó en la bota. ¡Yi! Yo grité, poder en Jesús. Grité tan duro, poder en Jesús, que mi papá también escuchó y estaba con la otra guadaña y salió corriendo. Y cuando él vio la bota, dijo lo mismo, poder en Jesús. Claro, la bota quedó cortada y se daba por hecho de que si la bota estaba tan cortada, el dedo estaba vuelto nada. Así, en ese mismo afán, diciendo poder en Jesús, me quité la bota. Y se cortó la media y la bota, pero el pie estaba completamente perfecto. Porque es que el Dios al que servimos nos guarda. Es un ejemplo de salvación en el sentido natural. ¿Sí o no? En un sentido muy natural. Pero también podemos hablar de salvación en un sentido espiritual. Yo anoche hice una pregunta. ¿Para cuántos a veces es difícil hacer la voluntad de Dios? Y escuchamos que varios decían, es difícil, es difícil. Pero ¿por qué? Si la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque lo que está en juego es la salvación. Y como el asunto es ser salvos o condenados, hay que librar una guerra todos los días. El que sabe que está en guerra, grite aleluya. Por eso estamos diciendo que estamos en guerrero de oración, en ayuno también. Y gloria a Dios por los que están ayunando. Amén. Yo no he visto un guerrero que esté por allá descuidado mientras están en pleno apogeo de la guerra, por ahí relajado con un abanico. No, yo no creo. ¿O sí? Hay gente que espiritualmente sabe que está en guerra, pero se relajan. Se quedan por ahí como adormecidos. ¿Cómo dice?
mirando la belleza, la fauna y la flora. Pero la salvación es una guerra, ¿o no? Una guerra en donde hay peligro de apostasía, peligro de falsa profecía, peligro de neófitos que dice la escritura, indoctos que tuercen la escritura para su perdición y para la de otros. Pero como estamos hablando de salvación, el Señor dijo algo a través de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Vea, usted ha escuchado que en todo lado dicen salvación, ¿sí o no? Usted se va para allá y dicen que hay salvación. Usted va para el otro lado y que hay salvación. Y va para el otro lado y que hay salvación. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre y determina si es salvo o no. Y no puede ser posible que alguien que se dice cristiano se enoje porque se puntualice con la luz de la Biblia que el nombre del bautismo para salvación es en el nombre de Jesús. Amén. Miremos la lección de los domingos en la tarde, que aquí está el domingo pasado, pero voy a recapitular el tema de la salvación con lo que está en el tablero. Sino que va a tocar traer el tablero para acá. Se lo voy a leer. O ubíquese en este ladito, tranquilo. Muevan esa silla, hermanos. Hermano Néstor, ayúdeme a jalarlo y lo ponemos aquí. Vamos a ilustrar con ese tablero. Y vamos a aprovechar la dominical de una forma distinta si es necesario. Eso, usemos ese coche. Coloquémoslo ahí. Y vamos a mirar las citas del tablero y la presentación que está aquí. Amén. Muy bien. Gracias, hermano. Sí quedó. Quitemos eso y dejémoslo en el suelo. Amén. ¿Alcanzan a ver bien ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, resumen puntual de lo que es la importancia de la salvación en la causa de Cristo Jesús. Vea, el nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Desde Éxodo, cuando Moisés pregunta y le dice: Señor, y si ellos dicen que en nombre de quién voy, ¿yo qué les digo? Entonces el Señor les dice: el yo soy, el gran soy el que soy. Pero eso el Señor se lo entregó en unas letras que hasta hoy se llaman el tetragramatón. Amén. Entonces, ¿se puede leer esta palabrita? No, eso sin vocales no se puede leer, ¿o sí? Simplemente se deletrea YHWH, que significa el gran soy. Luego vienen las vocales del término Adonai, que es para referirse a Dios, al Señor que creó. Amén. Y con las vocales de Adonai puestas intermedio en las letras YHWH, entonces surge un término que ya se puede leer, que en hebreo es Yavet y en español es Jehová. Una cosa es como queda la escritura en la traducción en español de colocar la letra, no se lee igual. Amén, pero es lo que hicieron en el idioma original. Toman las vocales de Adonai y las colocan intermedio de las letras de YHWH, y es lo que nosotros en español reconocemos como ¿cómo qué? Jehová. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero si nos venimos para el Nuevo, ese mismo que es gran soy, había declarado una profecía por aquí en Isaías 52:6, 7:14, 9:6, que él mismo vendría. En otras palabras, Jehová promete venir en carne, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los veo como que sí, como que no. Abra la Biblia y léalo. Abra la Biblia y léalo. Isaías 52:6. Sí, ahí está como en ese dilema. Porque hay que mirar la manifestación de Dios en carne y lo que Él es como soberano. Si la Biblia dice un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres,
es el mismo, no puede haber otro. Que se manifestó de distintas formas e interactúa en medio de sus formas de manifestarse, sí. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia en Isaías 52:6? Jehová promete venir en carne y ahí él mismo lo declara. ¿Qué dice? Por tanto, mi pueblo, ¿a quién vino Jesús? La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? ¿Por causa de qué? Los que creen en su nombre. Ahora, ¿qué dice la profecía? Sígalo leyendo donde va. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Sabrá futuro mi nombre. Jesús trae un nombre que es sobre todo nombre. Siga. Por esta causa, ¿cuál causa? La necesidad de redención. El hombre estaba hundido en el pecado, no tenía salvación. Y el Redentor traería un nombre que le ofrecería salvación. Continúe. Porque yo mismo que hablo, ¿quién está hablando? Jehová. Pero en la plenitud de su deidad, que es Espíritu Santo, eterno, perfecto, creador, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, infinito. Amén. Yo mismo que hablo, ¿qué dijo? ¿Y qué más dijo? Y mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, ¿sí o no? Lea todo el texto, hermano, si es necesario, repítalo. He aquí, estaré presente. Y el 7. El 7 ya habla de lo hermoso que son los pies de los que llevan la paz, de los que llevan buenas nuevas. Cierto, de los que predican. Pero vale la pena adorar al Señor por esa revelación que está ahí. Yo mismo que hablo, ¿quién está hablando? Jehová de los ejércitos por medio de Isaías. ¿Y qué está diciendo? He aquí estaré presente, como en carne y hueso, y mi pueblo conocerá mi nombre. Por eso es que Hechos 4, 11 y 12 determina, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Alguien lo adora en esta mañana, alguien reconoce que Jesús es el nombre sobre todo nombre, que es Jehová, que se hizo carne y cumplió. Jehová promete venir en carne. La salvación es esa palabra que proviene del griego sotería. ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo mencioné eso? E indica sotería, sin la L. E indica liberación. ¿Libres de qué? Que usted le dice a la gente, usted necesita ser libre. Y el borracho, aunque está atado de las borracheras, dice, ¿yo de qué tengo que ser libre? ¿No ven que yo soy libre? Pero está tan atado que ni se da cuenta que está atado. Que lleva 50 años de ebrio y no ha podido salir de esa atadura. Así que la salvación es ser libertado. Amén. Tener preservación de ¿qué? Del alma. La Biblia dice, todas las almas son mías, mas el alma que pecare esa. ¿En dónde dice eso? Ezequiel 18. ¿Sí o no? La Biblia en Ezequiel 18. Todas las almas son del Señor, mas el alma que pecare ciertamente. Más adelante dice, mas yo no deseo que el impío perezca. Y si el impío se convierte, ahí está el evangelio. Amén. Se convierte de su transgresión. Entonces, más allá de que se convierte, es recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo es su Salvador personal, ¿sí o no? Amén. Es el mismo Yahvé que se hizo carne. Ese mismo Jehová, que en hebreo Jesús se lee Yeshua, pero para nosotros la revelación es en Jesús. Amén. Y en el nombre de Jesús hemos visto milagros. En el nombre de Jesús hemos visto liberaciones. En el nombre de Jesucristo los demonios huyen. En el nombre de Jesucristo los enfermos son sanados. En el nombre de Jesús los oprimidos son libres. Y en el nombre de Jesús es el nuevo nacimiento. Y en el nombre de Jesús se recibe el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús somos hechos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese nombre entraremos a la patria celestial. Alguien que lo crea, que le dé un aplauso y que adore a Dios con libertad en esta mañana. Aleluya.
Gloria al Señor Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jesús, confirmamos la salvación y en el nombre de Jesús encontramos la presencia de Dios. ¿Sí o no? Abra la Biblia en Hechos 3:6 y léalo duro, por favor, es rapidito. Porque ese día pasó algo impresionante y sucedió por causa del nombre, porque cuando se invoca el nombre, actúa el autor de ese nombre. ¿Sí o no? Cuando usted y yo en algún momento decimos poder en Jesús, se hace presente la gloria de Dios, ¿sí o no? Por eso ese día la bota y la media quedó tasajeada, pero mi dedo estaba perfecto. Es un milagro, porque lo natural es que media y bota y todo se va, con el dedo también. Pero ahí pudimos ver la presencia del Señor. ¿Y qué dice el texto bíblico ahora? Léalo fuerte. Hechos 3:6. Mas Pedro le dijo, ¿qué dijo? No tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y dice que automáticamente se hizo el milagro y el cojo se levantó y entró al templo glorificando a Dios. Y todos estaban maravillados diciendo, ¿este no era el que estaba en la puerta echado pidiendo monedas? Pero ahora está saltando y gritando y glorificando a Dios. Amén. Porque en el nombre de Jesús disfrutamos de la presencia del Rey de Reyes. Cuando Pedro dijo en el nombre de Jesús levántate, actuó el poder de la presencia del Espíritu Santo y se incorporó el cojo y quedó saltando y glorificando. Así que usted y yo estamos seguros en el nombre de Jesús. Estamos completos en Él. Amén. Ese día ese cojo fue liberado de la prisión que lo tenía ya pidiendo monedas. Tuvo preservación para su vida, no solamente física, sino espiritual. Y fue salvo. Y como se sentía agradecido de su salvación integral, entró glorificando al Señor de una vez en el templo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, también vemos el carácter de Dios cuando invocamos su nombre para defender una causa. Hechos de los Apóstoles 15:26. Ahora súbele rapidito y léalo, porfa. A ver, mis hermanos amados. Hechos capítulo número 15, verso 26. Ahí vemos el carácter de Dios, que Dios es celoso. ¿Dios es celoso o no? Amén. Por eso dice que seamos santos como Él es santo y que Él nos llamó para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Tus obras dirán si eres buen cristiano o no. ¿Sí o no? Amén. Uy, yo quiero ser un buen cristiano. Recuerde que las obras no salvan, pero los salvos sí tenemos una nueva forma de obrar, porque de acuerdo a la nueva criatura que Jesucristo hizo, así vivimos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén, amén. ¿Qué dice Hechos 15:26? Para demostrar que en el nombre de Jesús se evidencia el carácter de Dios. Hombres que han expuesto su vida, ¿por qué? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si el nombre no diera carácter, esos hombres no habían muerto. Uno no muere por una mentira, ¿o sí? ¿Sí o no? Uno no muere por una mentira. Y en la iglesia del primer siglo todos fueron perseguidos por el nombre de Jesús y no les importó morir defendiendo ese nombre. Se hizo evidente el carácter de Dios sobre ellos. Así como Jesús en su propia sangre y carne, revelando su nombre y confirmando redención, se entregó en el Calvario, los fieles que lo siguieron en el primer siglo también ofrendaron sus propias vidas por el poder de su nombre. Nunca renunciaron. Eso es evidencia de un carácter determinado, de un carácter firme, y nadie muere por una mentira. Amén. Esos hombres murieron convencidos de la verdad del nombre de Jesús. Así como usted y como yo. Digamos, gloria a Dios. Entonces, ese texto evidencia el carácter de Dios en esos hombres. Jesús manifestado murió para cumplir el propósito. Y esos hombres, reconociendo el poder del nombre de Jesús, también murieron. Léalo otra vez.
Se le escapó el texto. Léalo, léalo, léalo. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les decían que eran en otros y ellos dijeron, no, yo me muero, pero es en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús murieron y nunca renunciaron. Nadie nos puede quitar el fundamento, ¿sí o no? Y el que se atreva a mover el fundamento está en peligro de apostasía. Así tenga un salón más lleno y con más gente. Porque la Biblia dice que no hay otro fundamento. Y lo voy a poner a leer eso. Abra su Biblia, mi amado hermano, y siga ubicando escritura. Porque esto es escuela doctrinal, escuela bíblica. Amén. Y mire lo que pasa si alguien coloca otro fundamento. Gloria a Dios, alabanzas al Señor Jesús. Bueno, esto se bloqueó. Aleluya. Vamos a mirar ese texto. No nos vamos a ir sin mirarlo. Porque ese texto determina que el fundamento es inconmovible. ¿Sí o no? Mire lo que dice en el Nuevo Testamento esa porción de 1 Corintios 3:10. Ábralo y léalo. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, la Biblia dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y cuál era el fundamento de apóstoles y profetas? Jesucristo, Efesios 2:20. Nunca lo olvide. Edificado sobre el fundamento ¿de qué? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso lo dice Efesios 2:20, pero estamos leyendo 1 Corintios 3:10. Pablo, como apóstol de Jesucristo y no de otro, dice: como perito arquitecto puse el fundamento. Él trae el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sí o no? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora, miremos el versículo 11. ¿Qué pasa si alguien cambia el fundamento? Porque nadie, uy hermano, lea esto con el alma, en el espíritu del Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Alguien le da un aplauso al fundamento. Alguien lo adora en esta mañana a Él. Alguien lo exalta y lo glorifica. A mí me cuesta trabajo pensar que hay gente que hoy está enfocada en otra cosa, menos en el fundamento. Pero aquí hay un remanente que corremos, como lo leyó la hermana ahorita en el texto anterior, dispuestos a entregar su vida por el nombre de Jesús. Lo que ella leyó en Hechos 15:26. Pablo trae ese fundamento y está repitiéndole a la iglesia otra vez. ¿Por qué lo está repitiendo? Porque aún en ese primer siglo ya se veía aparecer gente que quería cambiar el fundamento. Pero el fundamento nadie lo puede cambiar. Por eso es que aquí también dice en Pedro 1, en 1 de Pedro 2:7, que ese Jesús para nosotros es esa piedra viva. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Él es lo máximo, el único y sabio Dios nuestro Salvador. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, en contexto con Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Yo estos días estaba asombrado, un montón de gente hicieron por allí en otro lugar un bautismo, pero no invocaron el nombre de Jesucristo. Invocaron los títulos. Pero la salvación está en los títulos o en el nombre. Alguien me puede decir, es que es lo mismo, pastor, a la larga pues lo que cambia son unas palabritas. La Biblia dice que no se puede cambiar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y estamos hablando de salvación. La gente libre de las ataduras del pecado preserva su alma y goza de la bendición de Dios por la autoridad de Jesús. De otra manera no lo habría.
Por eso el versículo 12 de Hechos 4 dice: en ningún otro hay salvación. No podemos cambiar el nombre, ni por sustantivos, ni por adjetivos, ni por pronombres personales. El nombre es personal. El Señor lo reveló cuando vino en carne, cumpliendo la profecía de Isaías 52:6. Él mismo dice: yo que hablo estaré presente. Vino, se presentó, entregó su nombre, y en su nombre nos dio derecho de ser hijos, y en su nombre nacemos de nuevo. Amén. Y dice Corintios 3:11 en la primera carta: nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay poder en el Señor Jesús. Pueden levantarse millones de grupos, pero si esos grupos niegan el fundamento, los veremos reclamando lo que dice Mateo. Abra su Biblia. Allá en Mateo 7:22. Mateo 7:22, léalo, hermana o hermano, si usted lo tiene ahí. Lo tengo aquí, pero quiero que lo lea. ¿Qué dice Mateo 7:21 en adelante? Del 22. Sí, lea el 22 de una vez, el 22, léalo, hermano, lo encontró. Con el alma, léalo fuerte, con el corazón. ¿Qué dice? Mateo 7:22. El 22. Muchos me dirán. Mire, de una vez entra diciendo que son muchos. Poder en el Señor. Muchos. No dice son poquitos, dice muchos. No se le haga extraño que los que conserven la verdad seamos escasos, seamos poquitos. Aquí dice que ese día los que van a estar reclamando serán muchos. ¿Por qué? Siga leyendo. En aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, porque Él es el que va a estar sentado en el trono ese día juzgando, ¿sí o no? Por eso Él es el que va a declarar esa palabra. ¿Y qué les va a decir como todo soberano? Les declararé. ¿Nunca qué? Nunca los conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué hacedores de maldad? Pero aquí venían que usaban el nombre para profetizar, y el nombre para echar fuera demonios, y el nombre para hacer muchos milagros, pero no para salvación. Y hoy estamos hablando de salvación. Y si el nombre de la salvación es Jesucristo, y Corintios dice que no hay otro fundamento, entonces no se puede tocar el fundamento. No se puede tocar. No se puede mover. No se puede cambiar. Amén. Y muchos ese día estarán allá lamentando y llorando y cuestionándose a sí mismo, pero Señor, y reclamándole al Señor mismo. Y dice que muchos no profetizamos en tu nombre. Usted los ve por allá y ellos salen predicando en el nombre de Jesús. Es más, estos días un grupo que sé que no bautiza en el nombre de Jesús, le escuché dando un sermón diciendo que Jesús era el único Salvador. Pero vaya y hable del bautismo en el nombre de Jesús y verá cómo cambia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es que hay que discernir la Escritura. Hay que sacarle el extracto a la verdad de la Escritura. Hablamos cuando la Biblia habla, callamos cuando la Biblia calla. Y mientras el Señor nos tenga aquí, seguiremos insistiendo y declarando en estas verdades que producen salvación. Alguien que siente que Dios le está revelando más de su palabra, que le dé un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora, porque su palabra es pura, su palabra es verdad, su palabra es inquebrantable, el fundamento es inconmovible. Esta palabra es palabra de Dios y no palabra de hombres. Aleluya. Pero el Señor va a decir ese día, sí, claro, usaron mi nombre y hasta echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero no nacieron de nuevo en el nombre del Señor, y por eso es el problema. Por eso les dice, nunca los conocí. ¿Recuerdan qué dice Juan 1:11 y 12? ¿Cómo es que somos conocidos hijos? Porque creemos en el nombre. ¿Por qué? Léalo, el 12 de Juan 1. A los que creen, más a los que creen en su nombre les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuándo recibimos el derecho de adopción, eclesiásticamente hablando, según la Biblia? Cuando somos bautizados. Porque la Biblia dice en Gálatas que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. ¿Hay alguno aquí que ha sido bautizado en Cristo y que tiene esa investidura? Que le dé un aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana a Él. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, dice la Escritura. Así que el Señor ese día a muchos les va a decir, no los conocí. ¿Por qué? Porque no tienen el nombre de la redención en el bautismo para nuevo nacimiento y adopción. Y somos adoptados en Cristo por el Espíritu que Él nos da. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y vamos a ver esa escritura. Amén. Donde Él define la doctrina de la adopción por causa de su Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ubicar esa escritura, mire. Efesios 1:5, abra la Biblia y léalo. Efesios 1:5. En amor, ¿quién nos amó con amor eterno? Jesucristo, que siendo Dios, siendo verbo, se hizo carne y vimos su gloria. Y por amor se entregó en el Calvario. Por amor ofició el holocausto y resucitó al tercer día. Amén. Y por amor dejó el evangelio como oportunidad y rescate al hombre. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos, ¿por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Recibimos el derecho de adopción por medio de Jesucristo. Si alguien no usa ese nombre en el nuevo nacimiento, no recibe el derecho de adopción, porque aquí dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. Mire cómo la Biblia abunda y sobreabunda en esas declaraciones de nuestra certeza como hijos y herederos de esta salvación tan grande. Digamos gloria a Dios. Así que somos adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, que nos hizo nacer por la palabra. Es la palabra la que convence. Es la palabra la que transforma. Es la palabra la que moldea la vida suya y la vida mía. Alguien que reconoce que ha sido moldeado por la palabra, que adore al Señor un momento ahí donde está. Alguien que reconoce que hemos renacido por el poder del mensaje de Jesús, que le dé un aplauso al autor de esta salvación tan grande. Alabanzas al Rey de la Gloria. Poder en el Señor, poder en el Señor. Bendito su nombre. Entonces, estamos aquí haciendo la presentación y el tablero. Aquí vimos el carácter, aquí vimos la presencia y aquí vemos el poder manifestado. Hechos 16:18. Vemos manifestado el poder de Dios y la autoridad de Dios cuando usamos el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Lea la Biblia, hermano, ayúdeme, ábrala ahí, ayúdeme a leerlo. A mí me gusta para que no se duerma, lea la Biblia ahí. Porque este saloncito se puso caliente hoy. ¿Qué dice? Y esto lo hacía, ¿qué estaban haciendo? Resulta, le ayudo con la historia, vea. Había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y se vino gritando detrás de Pablo y del hermano apóstol, bueno, del otro hermano que venía con él, Pablo apóstol y el otro hermano evangelista. Y ellos vienen hablando de Cristo, pero hay una mujer con espíritu de adivinación gritando detrás de ellos. ¿Y qué era lo que gritaba? Devuélvase unos versículos atrás, hermano, y léalo. A una mujer que daba gran ganancia a sus amos. Siga. Y estaba siguiendo a Pablo, ¿y a qué? Y a nosotros. ¿Y qué pasó? Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo.
Pero mire que ella no era evangelista. Era una mujer con un espíritu de adivinación. Estaba diciendo la verdad, pero esa verdad en ese momento no provenía de Dios. Provenía de un espíritu de adivinación. Eso fue lo que le disgustó a Pablo. Vea, cuando los impíos quieran, ay, que usted es mucha belleza, usted es mucha bendición, tenga cuidado porque no puede ser la persona que le está hablando, sino un espíritu malo que está en esa persona y conoce quién es usted. Pero esa verdad, que aunque venía de un espíritu de adivinación, era verdad, a Pablo le disgustó de que fuera una divina la que lo estuviera respaldando con ese dicho. ¿Y qué hizo? Siga leyendo, hermano. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: te mando en el nombre de quién, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora y la muchacha fue libre, ¿cierto? Pero ahora los amos de la muchacha, que eran ricos por causa de la adivinación de ella, se volvieron enemigos de Pablo y su compañero. ¿Y para dónde los mandaron? Para la cárcel de Filipos. Pero lo que estamos resaltando aquí en ese versículo es que en el nombre de Jesús se evidencia el poder y la autoridad. Amén. Es en el nombre de Jesús que se evidencia el poder y la autoridad. Amén. Por eso fue el nombre que Pablo usó no solo para bautizar y para predicar, sino que también lo usó ese día para que esa muchacha fuera libre, aunque eso le costara llegar a la cárcel. La salvación que Pablo estaba predicando era mucho más valiosa y valía la pena pasar la cárcel por ello. ¿Sí o no? Vale la pena esforzarnos por la verdad. Pablo sabía que si esa mujer era libre, los amos de ella le iban a mandar a la cárcel, pero aún así no se contuvo. Hizo el trabajo y con honor llegó a la cárcel. Pero de allá los libró el Señor. Antes, a los que aman a Dios todo les ayuda bien. ¿Qué pasó estando en la cárcel de Filipos con ellos dos? Dios hizo un milagro mientras ellos cantaban a altas horas de la noche. Estaban cantando y adorando a Dios y los cimientos de la cárcel se estremecieron y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Y estando asombrado el carcelero de Filipos, sacó a los apóstoles, les lavó las heridas, los atendió, los limpió, los curó con aceite y les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser bautizado, para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que después de que los llevó y los atendió, les recibió la palabra y se bautizó con todos los suyos en el nombre de Jesús. El carcelero de Filipos y los de su casa. Amén. Porque la autoridad del perdón de pecados y el poder sobre los espíritus inmundos, todo está adjunto en el nombre de Jesús. Amén. Por eso estamos hablando de salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Y en Efesios 1:15 ya dijimos que fuimos predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Si alguien no toma esa llave, ¿para dónde va? Hermanos queridos, hermanos amados, si alguien no toma esa llave, ¿para dónde va? Para el infierno, lo dijo el hermano. Es la verdad. Por eso no podemos parar de predicar esto con la escritura abierta punto a punto. ¿Sí o no? Porque cuánta gente está siendo engañada. ¿Sí o no? ¿Cuántos, dice la Biblia, presurosos? Porque no han podido discernir plenamente la escritura. Mire, Hechos 2:38 se determina que el perdón de pecados es ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia en Hechos 2:38? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea que si le quitamos el nombre a esa partecita, ¿hay perdón? ¿Aló? ¿Sí o no? No hay, porque si dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, si quitamos ese nombre y lo cambiamos, no hay salvación. Por eso el tema de hoy es salvación y nadie puede poner otro fundamento del que ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús.
Amén. Y también hay evidencia teológica bíblica. Abra la Biblia. En Hechos 19:5, de que los que tienen un bautismo diferente al nombre de Jesús necesitan volver a ser bautizados. Y hay evidencia bíblica. Léalo. En el nombre de nuestro Rey soberano, léalo. Hechos 19 desde el 1 para que entendamos qué pasó ese día. Yo estoy trayendo aquí un montón de contexto de los programas de discipulado, de las refanes, de las clases de discipulado aquí con los adolescentes, de los cultos de doctrina que hemos visto de aquí para atrás, porque el fundamento es lo que salva. El fundamento es lo que produce herencia eterna. Y no recuerde que Jesús sabía que por él iban a ser poquitos. Y él dijo, donde hay 2 o 3, en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está la presencia, ahí está el poder, ahí está la autoridad. Y ahí se manifiesta el carácter de Dios. Aleluya. ¿Qué dice? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. ¿Pablo en dónde estaba? Vino a Éfeso. Y halló a ciertos, ¿qué? Discípulos. Claro, yo puedo salir a predicar y puedo encontrar a ciertos discípulos de otro grupo. Así como ese día Pablo estaba predicando y encontró que esos discípulos no eran los que él había formado, eran discípulos de Juan. Juan tenía el evangelio de arrepentimiento diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, ¿sí o no? De manera que Juan no era el Mesías, era la antesala del Mesías. Él traía un evangelio de arrepentimiento, pero ahora después de la resurrección de Jesús, el evangelio se hace completo, determinando que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, por causa de aquel que vino, se manifestó y entregó su vida y resucitó al tercer día con poder. Amén. Hermano, qué bendición es tener estos contenidos en esta oportunidad. ¿Y qué pasó ese día, hermano? Sígalo leyendo. Y Pablo les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y ellos qué contestaron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo lo ve? Traían la verdad, pero a medias todavía. Les hacía falta algo, y era recibir el Espíritu Santo y recibir el nuevo nacimiento en plenitud. Por eso ese día pasó lo que tenía que pasar en la verdad de la Escritura. Y es que esos hombres que hicieron, siga hermano. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? ¿Y ellos qué dijeron? En el bautismo de Juan. Y Pablo les contesta, claro, yo entiendo el bautismo de Juan, pero yo traigo algo más grande. ¿Qué les dijo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Es que yo me lo sé de memoria, pero quiero que lo sigan leyendo ahí. Siga leyendo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados, léalo hermano duro, en el nombre del Señor Jesús. Para los que dicen que no tienen que volver a ser bautizados, ahí lo tienen, ahí está clarito. Si tienen un bautismo diferente al nombre de Jesús, necesitan recibir en el bautismo la invocación del nombre de Jesús. Pero no solamente fue eso, mire que Dios respaldó la palabra ese día y hubo derramamiento del Espíritu. ¿Qué pasó después de que los bautizó? Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y hablaron en lenguas. ¿Y qué más? Y profetizaban, es decir, seguían predicando la verdad. Así los mataran por el nombre de Jesús, seguían predicando en el nombre de Jesús. Qué hermoso es entender el secreto de la salvación. La hermana Yorladi me propuso algo estos días y paga borrar este tablero y hacerlo aquí antes de irnos. Ayúdeme hermana, sino que es que el tablero está muy bajito. La otra sería, vamos a usar 3. Hermano Néstor, hágase a un lado. Hermano
al otro, y en este canguro están los marcadores. Hagamos el ejercicio completo. Ya estamos en escuela dominical y ya casi acabamos. ¿Qué horas son? ¿Cuánto nos queda? Aquí están los marcadores, hermana. Hermano Andrés, ayúdeme a sostener aquí por un lado y el hermano Néstor por el otro. Eso es un duro, allá en la silla y todos esos muchachos están 10 minutos para definir la petición de la hermana hace unos días. Esto está bueno, esto está buenísimo. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta mañana? ¿Alguno tiene dudas? Apunte sus preguntas. Amén. Gloria a Dios. Aquí están los marcadores. Bien, pueda úselos. Yo me voy a hacer por allí. Gloria a Dios. Bueno, ¿listos? No, no vamos a jugar al ahorcado. En estos minutos que nos quedan vamos a mirar la aplicación del nombre en las manifestaciones. Amén. Entonces, la hermana que día propuso algo y dijo, hermano, hagamos un cuadro, ¿cierto? En donde quede claro el uso del nombre para cada manifestación. ¿Sí o no? Entonces, coloque aquí, Jesucristo es Dios. Listo. Oh, grandecito si quiere. Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Y agréguele ahí la cita. Primera de Juan 5:20. Y uno hermano que está del público que lo lea rapidito. Hay que ver si hacemos algo distinto y aprendemos de algún modo y otro. Amén. Seguimos creciendo en Dios. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan 5:20? Eso está en los últimos libros de la Biblia, es una epístola universal. Ese Juan también es hermano de Jacobo, si no estoy mal. Amén. Jesucristo es Dios. Amén. Entonces aquí va a colocar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer el cuadrito con la referencia. Amén. Amén. Vamos a esperar que la hermana lo escriba porque ese texto que usted está leyendo lo vamos a ir ubicando con flechas aquí para reconocer que aunque se hizo hijo sigue siendo rey de reyes. ¿Jesús es rey de reyes o no? Significa que aunque se hizo carne es el soberano. Entonces, vuelva y léalo, hermana. Pero sabemos que el Hijo, entonces póngale una flecha aquí. Jesucristo es Dios, pero aquí en el texto bíblico se reconoce como hijo, ¿sí o no? Porque nosotros decimos lo que la Biblia dice y callamos cuando la Biblia calla, vamos tal cual. Entonces, borró la H. Siga leyendo, rapidito. Ha venido y nos ha dado entendimiento ¿para qué? Para conocer al que es verdadero, y el verdadero es Padre al mismo tiempo, y es Cristo el que vino y nos reveló al verdadero. Entonces coloque el de otra flechita allá. Entonces mire cómo de un solo texto bíblico estamos reconociendo que Jesucristo vino ¿para qué? Para que nosotros nos dio entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos ¿en qué? En el verdadero. ¿Qué más dice? Su Hijo. Vuelve y conecte otra flecha. Porque vuelve y lo resalta como carne. Y después de Jesucristo, ¿qué signo de puntuación hay? El signo de puntuación. Ahí hay un signo de puntuación. Ahí hay un punto seguido. Implicando que hay una pausa para determinar la plenitud de lo siguiente. Mire lo importante que es usar la gramática. Esos puntos y esas comas no están por casualidad. Son para determinar. Mire que después del punto aparece en mayúscula un factor importante para decir que después del punto seguido. Entonces conéctelo aquí. Este es el verdadero Dios, y Dios es espíritu o no. Y está presentando a Cristo como todo ese versículo o no. Entonces yo me lo sé, pero lo puse a leer. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer
al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, porque este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Tiene la explicación de primera de Juan 5:20 todas las manifestaciones en Cristo nomás? Las tiene. Mientras lo leían, íbamos conectando. Jesucristo es Padre, que vino en carne como Hijo, pero Él sigue siendo Espíritu Santo que se nos manifestó. Amén. Muy bien. Ahora, entendiendo eso, vamos a ubicar los textos que determinan que Jesucristo es Padre eterno. Juan 10:30. Allá. ¿Qué dice Juan 10:30? Yo y el Padre. ¿Lo encontraron? Juan 10:30. Y conéctele una flechita también a este. Si alguien tiene dudas, no hay dudas, ahí está el mismo. Estamos reconociendo a Cristo en su plenitud. Amén. Juan 10:30. Uno somos. Uno. Uno. Amén. Entonces es uno y punto. Dice que somos uno. Amén. Ahora, Mateo 28:19. Algunos discuten que fue modificado, otros dicen de que así no haya sido modificado. Al hacer una buena interpretación hermenéutica se llega a la misma conclusión. Entonces, coloque por aquí a un ladito Mateo 28:19 y léanlo. Muy bien. Entonces Mateo 28:19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre es nombre, Hijo es nombre, Espíritu Santo es nombre. Son estados, póngame cuidado acá, son estados, son títulos, son manifestaciones como Dios se ha dado a conocer, pero no es nombre. Sigamos usando ejemplos, hermano, parece aquí un momentico. Mi hermano Néstor, si a él el papá le hace una consignación, entonces él ¿qué tiene que presentar? ¿Se presenta como hijo o se presenta como ciudadano con cédula y número de identidad? Ah, el papá le dice a él, hijo, ¿cierto? Y él en su momento le habría, ¿cierto? Papá, hijo, listo. Pero el nombre es lo que se usa. Si él va al banco, ¿firma como hijo o firma como Néstor? Ah, o sea que es importante el título o el nombre. Ahí está el secreto. Entonces, aquí tenemos a un padre de familia, ¿sí o no? Pero que también es hijo, nació y que hoy es pentecostal. Si Obra Social quisiera hacerle un aporte a él, ¿lo llama como pentecostal o necesita el nombre propio de él? Y si no da el nombre propio y la cédula, ¿le dan algo? Ah, bueno. ¿Y si va al banco pero no le ponen sello al recibo, le funciona? Ah, bueno. Creo que más claro, se lo dibujo con plastilina. Es que es difícil hacerlo más claro. Muy bien. En de sí mismo, présteme el tetero. Hagámoslo práctico para que me entiendan, hermano. Es que esto es importante y usted va a ir a evangelizar. Amén. Amén. Aquí la leche está en el tetero, sobre el tetero o a un lado del tetero. En, cuando se habla de algo en, se está hablando que está dentro, que está en sí mismo. En. Luego dice él, que como artículo, porque en ese caso no va como pronombre, sino como artículo, ¿es singular o es plural? Singular, él de uno. ¿Sí o no? Si no serían los nombres. Dice él. Y luego dice nombres sin la S al final. ¿O me equivoqué? Dice nombre, ¿sí o no? Nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Y cómo sabemos que sí es el nombre del Padre? Jesucristo? Coloque aquí Isaías 7,
Isaías 7:14 y 9:6. 52:6 y hay un montón. Isaías 7:14, 9:6, 52:6, entre muchas más, porque hay muchas más. ¿Alguno lo tiene ahí que lo lea rapidito porque se nos acabó el tiempo? Por tanto el Señor mismo os dará señal. Mire lo que estoy haciendo acá. El Señor mismo, que es Dios, nos dará señal. Haga eso con un marcador. Otra flechita aquí. Dará señal. Bueno, entonces, os dará señal. ¿Y cuál es la señal? Que el mismo Señor dará. ¿Cuál es? Una virgen concebirá y dará a luz un niño. Lo que nace como carne y sangre es reconocido hijo, ¿sí o no? Pero tiene una autoridad. ¿Qué más dice? Siga leyendo. Y llamará su nombre, pero ahí no dice de una vez Jesucristo. Empieza a describir al Mesías del futuro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Empieza a describir al Mesías, porque el Mesías es Dios mismo hecho carne. Y empieza a describirlo. ¿Y qué dice de él en el futuro? Léalo. El que nacerá. Admirable. Siga leyendo, ahí va bien. Ya. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Ese es Jesús o no? Ese que nació. Ese que está siendo anunciado en el futuro. Isaías escribe 600 años antes de que Jesús aparezca en Belén de Judea. ¿Está hablando de Cristo o no? Claro. ¿Ah? El unigénito. El unigénito hablando de que es único y de único género. Admirable. ¿Hay alguien más admirable que Jesucristo? No, no lo hay. Yo no conozco el primero. No hay otro como él. La Biblia dice, yo soy, fuera de mí no hay quien salve. Dice el Señor, ¿sí o no? Admirable. Consejero. ¿Quién es el dueño de la sabiduría? Jesucristo mismo demostró saber lo que tenía en la mente de las personas. Y lo declaró porque Él es Dios. Como hombre dice que creció en sabiduría, pero como Dios sabía lo que había en el pensamiento de los demás. Amén. Entonces, admirable, consejero. El principio de la sabiduría es el temor a Él, precisamente. Dios fuerte. ¿Habrá otro Dios fuerte como Jesús? No puede haber otro porque Él dice que Él es Dios fuerte. Solo que como viene en carne tenía que nacer, cumplir la profecía naciendo. Amén. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Hay otro Padre eterno? Escúchenme, ¿hay otro Padre eterno ahí? Dice que el que está naciendo es Padre eterno. Entonces uno dice, pero ¿cómo que está naciendo pero es Padre eterno? Pues porque en su deidad Espíritu Santo sigue siendo Padre eterno, ¿sí o no? Pero por causa de la carne se manifiesta como hombre y es hijo. Pero sigue siendo Rey de Reyes. Amén. Padre eterno. El que está naciendo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese es Jesucristo, que es Dios que se hizo carne, pero sigue siendo el Espíritu Santo hasta hoy. Invocamos el nombre de Jesús y suceden cosas maravillosas sobre los que creen. Amén. Muy bien. El 9:6, ¿qué dice? El 9:6. Entonces ahí va conectado con esta parte también, que es el mismo. Un niño nos es nacido. Nos es dado. ¿Está leyendo el 9:6 o el 7:14? Ah, entonces está leyendo antes el 7:14. Ah. Entonces léame el 7:14 correctamente. Sí, porque estábamos leyendo el 9:6. Dará señal. Siga hasta el final. Porque ahí le da un nombre, pero distinto a admirable, consejero y Dios fuerte.
Emanuel. ¿Y qué traduce Emanuel en español? Lean Mateo 1:21, que es el cumplimiento. Y ahí se define qué traduce Emanuel de forma literal, no porque el predicador lo dijo, sino porque está escrito. 1:21. Amén. Y siga leyendo, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Amén, y me lo sé, pero quiero que lo lea. Por medio del profeta. Sí, ¿qué dijo? Siga. He aquí, una virgen concebirá. Ahí dice que traducido es Dios con nosotros. No dice una parte de Dios, dice Dios en pleno, dice con mayúsculas, ¿sí o no? Así que Dios, Él mismo. Así que si Él se manifestó de varias formas, el que estamos leyendo ahorita automáticamente es el 7:14. Y aquí el que designa el significado de Manuel es Mateo 1:21 y 22. El cumplimiento de la profecía, que es ese mismo Jesús. No es otro Dios distinto. Es el mismo Dios cumpliendo la escritura. Amén. Muy bien. Mateo 1:21 y 22. ¿Sí? Mateo 1:21, 22 y 23. Aquí colócame Hebreos 2:14. La causa por qué se hizo carne. Que es el mismo Dios de la gloria, el mismo Espíritu Santo y eterno que se vistió. Entonces aquí va a colocarme Hebreos 2:14 y debajo Juan 1:14. Y lo van a leer ahí rapidito. Porque me pasé un minuto. Depende de ustedes, yo los tengo ustedes de biólogos hoy, de teólogos. Así estudiando, así aprendemos más, ¿sí o no? Amén. Hebreos 2:14. Amén. Entonces mire que está presentando la causa de la carne, que es Cristo, pero dice el verbo. Juan 1:1 dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea que el verbo y Dios es lo mismo. ¿Sí o no? Pero aquí está diciendo, y el verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Amén. Así que está determinando la plenitud del todo en Jesús. ¿Sí o no? Amén, hermana Yolanda. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, sigamos mirando aquí. Cuando ustedes leen todo el capítulo de Juan 1, encuentran la plenitud de lo que Él hizo cuando se manifestó en carne. ¿Sí o no? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante dice, en el 9 más o menos o en el 10, más después de que habla de que la luz en las tinieblas resplandece, dice la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él es el Padre Creador. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué? Porque vieron solo un hombre y lo quisieron ver independiente de la deidad, no lo querían ver junto. Amén. Cuando es lo mismo. Él es el gran soy, el que soy. Amén. Entonces aquí estamos mirando que el verbo se hizo carne, que es el mismo Dios, que es espíritu eterno, que es verbo y que se hizo hombre. Y aquí en Hebreos 2:14 la causa por qué se hizo carne. Hebreos 2:14, ¿lo tienen ahí? Léalo fuerte. Hebreos 2:14. Amén. Ya casi acabamos porque quiero que estos... No, Hebreos 2:14 no. Lo sé de memoria, pero quiero que lo lean, porque uno a veces se para aquí y lo dicta y lo recita, pero así lo aprendemos.
Así que por cuanto, ¿quiénes? Los hijos. A ver, los hijos griten gloria a Dios. Amén. Los hijos participaron de carne y él también, para quitarle el imperio de la muerte, ¿al qué? Esto es al diablo. Eso es mucho Dios el que tiene esta iglesia, hermano. Siendo creador, se hizo criatura. Y como criatura en su muerte venció al diablo y resucitó. ¿Qué es prueba de que él es Dios? Y de que no hay otro como él. Qué hermosa palabra. Usted sí está tomando el discernimiento de toda esta riqueza. Amén. Ahí está diciendo por qué se hizo carne. Por la causa de su redención y mi redención. Porque cuando vino en carne le arrebató el botín al tirano. ¿Quién era el botín? Su alma y mi alma. Estábamos esclavos del diablo en el pecado, pero el Señor nos arrebató para gloria de su nombre. Y nos hizo una nueva creación. Amén. Y nos dio un nombre nuevo. Dice Apocalipsis que solo sabe Él y el que le fue revelado. Amén. Y como se llama la cabeza, se llama el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y si la cabeza se llama Jesús, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por eso todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Para darle conclusión aquí, Juan 14, 17. Porque estos temas no pueden quedar sueltos. ¿Que dejo al Espíritu Santo por fuera? No, Señor, Él es eternidad. Pero hay un texto que lo define. No, es que estoy hablando de salvación. La salvación es plena en Cristo y está la conclusión del tema. Sí, por el tiempo. Pero ya es un solo texto acá. El texto acá. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo para la próxima. No, yo no siento que voy tan ligero. Yo siento que voy trabajando lo necesario. Vamos entonces a orar. Escriba al menos la cita y le queda de tarea. Juan 14, 17. Que lo hemos escuchado mucho, pero en esta dominical quise traer. Hablamos de la salvación, el ser humano es libre, preserva su alma en justicia, es salvo, determinando la plenitud de Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan 14, 17 define que ese Cristo es el Espíritu de verdad. ¿Hay varios espíritus de verdad? No, el Espíritu de verdad es Dios. Es un solo Dios. Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y el texto dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce. Pero vosotros, les dice a la iglesia y a los 12, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estemos de pie, iglesia del Señor. Yo creo que hoy usted se fue lleno de riqueza bíblica para que le diga a ese amigo de otro lugar, yo no quiero contender contigo, yo quiero mostrarte todos los textos bíblicos que determinan que somos salvos naciendo de nuevo en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la salvación. Terminamos de ver este cuadro con más citas bíblicas para que tengamos un argumento sólido y seguiremos con la secuencia del tema. Amén. Soberano Dios maravilloso, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, por poder participar de esta escuela dominical, hacer uso de estas herramientas, de este tablero, de este salón, los hermanos dispuestos, aprendiendo en esta oportunidad y compartiendo también con dinamismo el estudio de las Sagradas Escrituras. Señor, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, que amemos tu verdad, que amemos tu palabra, que seamos diligentes en el estudio, en el propósito de discernir las Escrituras, que seamos gente de oración. Oh, querido hermano y hermana, recuerde siempre que lo que le va a dar revelación de la verdad de la palabra será su esfuerzo en oración, porque el que nos guía a toda la verdad es Jesucristo, que es el que nos da el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos guía, nos direcciona. La Biblia declara que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, y Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, evidenciando que no es ir sino llegar a la plenitud de Jesucristo en todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén
Amén. Vamos a dar un momento para que tengan su presentación de clase. Quítenle la espalda al otro micrófono.